Un avión despega en 1955 rumbo a Miami, desaparece sin dejar rastro y 37 años después aterriza como si nada hubiera pasado. ¿Puede una aeronave atravesar el tiempo y regresar intacta décadas más tarde? Quédate hasta el final porque hoy vas a descubrir no solo el misterio del vuelo 914, sino la verdad que pocos se atreven a contar. El despegue que nadie imaginó, histórico. El 2 de julio de 1955 comenzó como cualquier otro día dentro del calendario de la aviación comercial. En la pista, un Douglas DC-4 con los colores de Pan Am aguardaba su turno para cubrir una ruta doméstica habitual entre Nueva York y Miami, un trayecto que se realizaba con frecuencia y que rara vez ofrecía sobresaltos. A bordo viajaban 57 pasajeros y 4 tripulantes, personas comunes que esperaban llegar a destino en apenas 3 horas. El clima era favorable, los motores respondían con normalidad y la torre de control mantenía comunicación fluida con la cabina. Nada hacía presagiar que ese vuelo identificado como 914 quedaría grabado en la memoria colectiva como uno de los mayores enigmas de la aviación. Sin turbulencias, sin reportes técnicos preocupantes y sin ningún mensaje de emergencia, la aeronave simplemente desapareció del radar. No hubo aviso previo ni señal distorsionada, solo silencio. Esa ausencia repentina en un contexto que parecía completamente controlado fue el punto exacto donde nació la leyenda. Porque cuando la realidad no ofrece respuestas, la imaginación ocupa el vacío. La búsqueda que terminó en nada. Tras confirmarse la pérdida de contacto, los protocolos de emergencia se activaron con rapidez. La desaparición de un avión comercial en pleno vuelo no es un hecho menor, y mucho menos cuando ocurre sin señales de auxilio. Se desplegaron unidades aéreas y marítimas para rastrear amplias zonas del Océano Atlántico, reconstruyendo la última posición conocida del aparato. Durante días se mantuvo la esperanza de hallar restos flotando o algún indicio que permitiera delimitar el área del posible impacto. Sin embargo, las horas se transformaron en semanas y luego en meses sin que apareciera absolutamente nada. Ni fragmentos del fuselaje, ni restos de equipaje, ni señales de combustible en el agua. La ausencia total de evidencias físicas resultó tan inquietante como la desaparición misma. Finalmente, el caso fue archivado como accidente fatal. Una conclusión administrativa que cerraba el expediente pero no las preguntas. Aquí surge el elemento que alimenta el mito. La idea de que un avión con más de 60 personas pueda esfumarse sin dejar rastro resulta emocionalmente perturbadora. Esa falta de pruebas no disipó el misterio, lo amplificó. El vacío se convirtió en el terreno perfecto para que décadas más tarde germinara una historia aún más extraordinaria. El aterrizaje imposible en 1992. El 21 de mayo de 1992, según el relato popular, una señal inesperada apareció en los radares del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. No figuraba en los planes de vuelo programados ni respondía a rutas comerciales contemporáneas. Lo que los controladores afirmaron ver fue un cuatrimotor de hélices, un modelo propio de otra época acercándose con trayectoria estable hacia la pista. La sorpresa se transformó en desconcierto cuando el piloto, al establecer comunicación, se identificó como el comandante del vuelo 914 de Pan Am y aseguró que estaba en 1955 rumbo a Miami. La escena, tal como se cuenta, parece sacada de una novela de ciencia ficción. Un avión del pasado aterrizando intacto en una era completamente distinta. Pero el detalle más llamativo no es el supuesto aterrizaje, sino el desenlace. Tras tocar la pista y percibir que algo no encajaba con su realidad, el capitán habría entrado en pánico, regresado a la cabina y despegado nuevamente sin autorización, desapareciendo otra vez del radar. Un cierre dramático, contundente y conveniente. Demasiado perfecto para permitir comprobaciones posteriores. La teoría del viaje en el tiempo. Para explicar un fenómeno tan extraordinario, surgió la hipótesis del agujero de gusano, una estructura teórica del espacio-tiempo que permitiría conectar dos puntos distantes no solo en el espacio, sino también en distintas épocas. La imagen conceptual es sencilla. Si el universo fuera una superficie flexible, podría doblarse y unir extremos que normalmente estarían separados por décadas. Las ecuaciones vinculadas a Albert Einstein y las reflexiones posteriores de Stephen Hawking contemplan posibilidades matemáticas relacionadas con estas anomalías. Sin embargo,
entre lo matemáticamente imaginable y lo físicamente comprobable. Existe una enorme distancia. Nunca se ha observado un agujero de gusano, ni se ha demostrado su estabilidad en condiciones reales. El atractivo de esta teoría radica en que ofrece una explicación sofisticada para un evento aparentemente imposible. Pero cuando la única base es una posibilidad teórica sin evidencia empírica, el relato comienza a inclinarse más hacia la ficción que hacia la ciencia. La teoría funciona como elemento narrativo, pero no como prueba. Las primeras grietas en la historia. Cuando investigadores comenzaron a examinar el caso con rigor documental, aparecieron inconsistencias fundamentales. No existen registros oficiales que indiquen la desaparición del vuelo 914 operado por Panam en 1955 bajo esas características. Tampoco hay constancia en archivos aeronáuticos de un aterrizaje irregular en Caracas en 1992 vinculado a esa matrícula. En aviación civil, cada plan de vuelo, cada incidente y cada operación queda registrada con precisión. La ausencia total de documentos en ambos momentos clave debilita de forma significativa la credibilidad del relato. A esto se suma la inexistencia de pruebas fotográficas verificables o testimonios oficiales respaldados por documentación. Cuando una historia de tal magnitud carece por completo de respaldo institucional, el análisis racional conduce a una conclusión evidente. No se trata de un enigma sin resolver, sino de un relato construido sin base histórica sólida. El origen real del mito. El rastro más antiguo de esta historia conduce a 1985, cuando el tabloide Weekly World News publicó por primera vez el relato del avión que viajó en el tiempo. Este medio era conocido por difundir historias sensacionalistas diseñadas para impactar y entretener, no para informar con rigor periodístico. El artículo presentaba el caso como un acontecimiento extraordinario, pero no incluía documentación verificable. Con el paso de los años, la misma historia fue reimpresa y modificada en distintas ediciones, variando fechas y detalles para mantener el interés del público. Con la expansión de Internet en los años 2000, el relato encontró un terreno fértil. Videos, publicaciones y foros comenzaron a repetir la historia como si se tratara de un hecho comprobado. La repetición constante terminó transformando una ficción periodística en un supuesto misterio histórico. La familiaridad generó credibilidad. ¿Por qué todos caímos alguna vez? El caso del vuelo 914 demuestra cómo una narrativa bien estructurada puede imponerse sobre la evidencia. La historia combina desaparición, ciencia avanzada, nostalgia por la aviación clásica y un desenlace abierto que impide cualquier verificación posterior. Es una fórmula poderosa. El cerebro humano no procesa primero los archivos ni los registros oficiales, procesa emociones. El asombro, la intriga y la sensación de estar ante algo inexplicable generan una huella más profunda que cualquier dato técnico. Cuando un relato conecta con esa fascinación por lo desconocido, la mente tiende a suspender el escepticismo. El vuelo 914 no perduró porque fuera real, perdura porque activa nuestra imaginación y nuestro deseo de creer que el mundo todavía guarda secretos imposibles. Y esa capacidad de emocionar incluso sin pruebas es lo que convirtió una invención en uno de los mitos más persistentes de la era digital. La historia del vuelo 914 demuestra cómo un relato bien construido puede atravesar décadas, instalarse como verdad y sobrevivir sin una sola prueba sólida. Analizamos su supuesto despegue en 1955, la desaparición sin rastro, el aterrizaje en 1992 y el origen mediático que desmonta completamente el mito. No todo lo que parece inexplicable es un misterio real. A veces, lo más extraordinario no es el hecho, sino nuestra facilidad para creerlo sin comprobarlo. Un avión que desaparece, reaparece 37 años después y vuelve a esfumarse. Una historia perfecta pero completamente inventada. Hoy viste cómo nació el mito, cómo creció y por qué millones lo aceptaron como verdad. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuántas otras historias impactantes das por ciertas sin haberlas comprobado? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todo está explicado? ¿O aún guardas una pequeña duda? Si te gustó este análisis, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más historias donde separamos el misterio de la realidad. Nos vemos en el próximo video.